Buenos días, son exactamente las 5:56 de la madrugada del día de hoy, jueves 5 de febrero del 2026. Vamos a dar comienzo a un video corto acerca de el tema que se está tratando de abordar sobre el zoanismo. El zoanismo es la predicación de la música como un evangelio. Vamos a tratar de ser breves lo más posible. Veo que la inquietud de los hermanos en la fraternidad gnóstica es que se empiecen a explicar la formación de los acordes en el contexto de las clases vigentes, más actuales. Pero nosotros no tenemos que apresurarnos, debemos entender en qué consiste esto de la progresión de los acordes en la composición musical. Hemos dicho que todas las actividades tienen que ver con la combinación de notas, y que esas notas se deben a unas vibraciones, y que esas vibraciones son energía atómica, que los átomos vibran, los átomos tienen energía, vibran, y los átomos forman parte de las partículas, por lo tanto las partículas vibran. Y esas partículas vibrando forman parte de las diferentes micro y macrocomponentes de lo que está hecho, de lo que existe, ya sea de lo que existe de manera natural o de lo que existe de manera artificial. Entonces no tenemos que estarnos desesperando, más bien aprender, entender este contexto del suanismo, qué es lo que pasa con la música, qué es lo que pasa con las notas. Precisamente estamos en estos días viendo, mirando y analizando unos videos que se emiten a través de la web de YouTube, y hablan sobre el nacimiento, por ejemplo, de Jesús, el supuesto nacimiento de Jesús. Estamos saliendo de esa maraña de ideas. Son ideas que se han infundido a través del tiempo en el credo católico. Entonces no hay que estarse enredando en las cuestiones del judaísmo y el catolicismo. No hay que estarse enredando, porque esa misma problemática es lo que se llaman notas falsas. ¿Cuál problemática? La problemática de predicar una cosa que se supone. Eso es lo que llama credo. Creer en lo que otro dice. No hay que creer en lo que los demás dicen. Hay que investigar y hay que mirar de cerquita, de una manera consciente, reflexionando y meditando profundamente en cualquier tipo de contenido. Entonces se habla del nacimiento de Jesús, pues, y no, que Jesús nació en el contexto bíblico, pues, de que la Biblia dice que nació sin mancha, pero que en realidad hubo una fecundación por parte de un hombre que donó un espermatozoide. Hombre, pero porque son cosas ficticias. Toda la historia, es cierto que hubo un hombre que se llamó Jesús del Nazareno, y él encarnó este papel del Cristo cósmico. Y ese Jesús histórico, el real Jesús, fue crucificado. Y ese que fue crucificado, ese no nació.
Ese no nació por partenogénesis. Partenogénesis es una... la partenogénesis no es un misterio. En el organismo no es un misterio. La partenogénesis es un evento natural. Es un evento natural. La partenogénesis eso es el principio fundamental de la multiplicación de las especies. Decimos principio fundamental, es la nota clave. La partenogénesis. ¿Y en qué consiste la partenogénesis? La partenogénesis consiste en que no se necesita donante exógeno de esperma, sino que la hembra produce huevos o produce óvulos fértiles per se. Es decir, pues de por sí son fértiles los óvulos, los huevos, y se desarrolla dentro de ellos el óvulo, el embrión. Eso es lo que llama el embrión áureo. El embrión áureo pues se habló de una forma, de una manera pues codificada en el misterio del áureo florecer. El embrión áureo es realmente un óvulo que se desarrolla partenogenéticamente, o sea, sin necesidad, sin la necesidad de la presencia de un donante exógeno, esperma. No hubo espermatozoide allí. Y eso sucede en los reptiles, sucede en los cuadrúpedos, sucede en los mamíferos, en las aves, también en el ser humano. Porque el ser humano es prácticamente un animal, pero el ser humano actual que nosotros conocemos es el resultado, pues, de una resurrección, digamos, de una resurrección natural, una resurrección natural. Estaba condenada, esta especie humana estaba condenada a desaparecer porque somos el producto de un pecado o de una convergencia biomolecular durante el cruce de los genes, la promiscuidad de los genes. Hubo promiscuidad de los genes. No se necesitaba el espermatozoide. Pero se practicó eso, se ensayó eso, es producto de un ensayo. Muchos nacieron, digamos, deformes, problema mental, y otros nacieron animalescos. De ahí los simios, de ahí los mamíferos que conocemos hoy en día, los animales domésticos, son el resultado de un, de un, de una convergencia biomolecular. Cuando la especie humana se contaminó en relaciones sexuales. Pero la especie humana no se reprodujo así, no debió reproducirse de esa manera. La especie humana se multiplicaba, no se reproducía. Entonces, la especie humana, digamos, el hombre, exuda serpientes microscópicas. Esas serpientes microscópicas descienden hasta el agua, buscan el agua. En el agua se desarrollan y van creciendo, se demoran cientos de años. Y van creciendo y las serpientes toman su forma y esas serpientes evolucionan y se van desarrollando como unos lagartos y se van volviendo anfibios, van saliendo a la superficie y se van poniendo de pie, en hiesta, o sea, en dos patas. Se van parando en los pies y se van transformando en lo que se conoce como las hembras de la especie humana. Esas son las hembras, la mujer. Por eso dice que
sumió Dios a Adán en un profundo sueño y sacóle una costilla, y de la costilla de Adán Dios formó a la mujer que le dio por compañera. Ahí está. Entonces en el Génesis 6, 1, 4 se habla de las hijas de los hombres. Y también se habla de los hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios? Porque estas mujeres, cuando ya se desarrollaban, las serpientes se levantaban. Se levanta la serpiente. Se levanta de su estado, pues, primitivo. En una evolución que dura, Dios, de 600, 800 años. Es despacio que se va transformando en lo que sería un ser humano femenino. Y cuando ya alcanza su madurez, entonces entra en celo y en un proceso pues natural de, digamos, de gestación, y se produce pues el fenómeno de la partenogénesis. O sea, se desarrolla dentro de ella un embrión, y de ese embrión sale una criatura, un feto, pues, y es dado a luz. Dado a luz, y esa luz es Dios. Esa luz es Dios, dado a luz. Es dado a luz. Pero la gente cree que una mujer tiene hijos exógenos, o sea, con relaciones sexuales, se reproduce como una rata, como un conejo, y que da a luz hijos. No, los hijos no se dan, estas personas naturalmente no se dan a luz, no se están dando a luz, se están condenando al infortunio de la existencia, porque esta es la existencia. No se da a luz. Para poder decir que has dado a luz hijos, es como decir, Dios da hijos a Dios, porque Dios es luz. Y cuando se produce este misterio digamos, de la partenogénesis, lo que se está dando hijos a luz es, esa luz que es Dios, es el sol onírico, al cual siempre se le debe rendir culto. El Dios verdadero es el sol onírico. Nosotros entramos en el proceso del reposo, quedamos como dormidos, pero la conciencia despierta. Entonces participamos de la otra dimensión que paralela, que es el sueño. En la dimensión de los sueños o de las visiones oníricas, nosotros vemos una dimensión paralela, vivimos en una dimensión paralela a esta. Y esa dimensión paralela es lo mismo que esta. Vemos nuestra casa, vemos las mismas calles, vemos las mismas ciudades, vemos los mismos árboles, vemos la misma naturaleza, pero está imaginaria dentro de los sueños. Y también vemos en el cielo resplandecer el sol, y ese sol que está resplandeciendo en el cielo es Dios, y ese Dios es luz verdadera, luz espiritual. Y a ese Dios es que se le da hijos, por eso se llaman los hijos de Dios. ¿Quién le da hijos a Dios o a luz? La mujer. Pero son dados a luz por partenogénesis. O sea, partenogénesis es un evento natural que consiste en dar, digamos, de parir o en dar hijos, generar hijos sin necesidad de relaciones sexuales. Entonces, se predica por ahí en algunos videos, pues, de judaísmo y de misterios, pues, místicos o esotéricos. Se predica y que eso es una invención, un mito. Eso lo inventó un hombre y escribió la Biblia. Pero que eso realmente fue el producto, que Jesús fue el producto de una reproducción, de un contacto sexual. Hay que entender esto.
Nosotros podemos ser el resultado de una convergencia molecular, genética, pero también podemos nacer de una manera, digamos, partenogénica. Cuando nosotros lo hacemos de manera partenogénica, nosotros, cuando yo digo nosotros, me refiero a los varones. Las mujeres no pueden ser partenogénicas. Nadie puede decir que que una mujer tuvo un bebé y nació hembra, ¿no? Porque las mujeres dan varones y los hombres dan hembras. Y en este momento que se tenga conocimiento pleno, claro, absoluto, ningún hombre está, ningún hombre está exudando. Los hombres no podemos exudar en este momento, porque la especie humana está en recuperación. Están naciendo sí hombres, están naciendo sí hombres unigénitos. Están naciendo hombres unigénitos. O sea, unigénito quiere decir que no hubo espermatozoides. Nace por partenogénesis. Y a eso es que se refiere Isaías 7. En el capítulo 7 de Isaías dice: una virgen dará a luz un hijo varón. Y en el capítulo 6, 1:4 del Génesis dice: los hijos de Dios. Dice: habiéndose reproducido ya habiéndose multiplicado, pues disculpen, no reproducido, sino habiéndose multiplicado los hombres en la faz de la tierra, los hijos de Dios, o sea, los varones, empezaron a mirar a las hijas de los hombres. O sea, las hijas de los hombres son las mujeres. O sea, las serpientes que ya evolucionaron y que ya maduraron. Y el resultado fue el resultado fue el exponente femenino de la raza, digamos, de la especie humana. Y esto tiene una correspondencia estrictamente musical, porque son átomos y ahí son moléculas, son biomoléculas. Y las biomoléculas, ¿qué son? Átomos. ¿Están sonando o no están sonando? Están sonando porque hay energía. Entonces debemos entender este contexto pues, del cruce de las moléculas. Simplemente no tenemos sino que hacer las cosas bien, tener precaución, tener prudencia, no equivocarnos, no enredarnos tanto, conjeturando. No es que yo vaya a esperar que mi cuerpo esté vibrando en un acorde, que esté sonando en un acorde específico y que por el hecho de alcanzar a vibrar en ese acorde, yo ya me voy a comenzar a sudar y voy a comenzar a botar mujeres a lo loco de mis poros. No, no hay que precipitarse, hay que entender la música, aprender la música, conocer la formación de los acordes. ¿Qué es un acorde? La combinación de tres notas al unísono. Eso se llama un acorde. ¿Y de tres notas de qué? De una misma escala. Si la escala es mayor, las tres notas deben ser la prima, la tercera y la quinta al unísono. Si la escala es mayor, la misma cosa. Lo que pasa es que si la escala es mayor, la primera, la segunda y la tercera pertenecen a esa escala mayor. La escala mayor. El acorde es mayor. Pero si es menor, la tercera nota de ese acorde pierde medio tono, pierde un semitono. Así se forma un acorde. Y en los alimentos nosotros vemos que tenemos, cuando nosotros comemos, pues ya lo dijimos en un video muy anterior, y lo hemos venido repitiendo hasta la saciedad, pues, a través del tiempo, hace más de 10 años, que nuestra
conciencia depende de la combinación de las biomoléculas. Una forma ideal, limpia, que no se promiscuen las biomoléculas, generalmente las biomoléculas genéticas. Porque al producirse esto se producen ruidos, ya no se producen sonidos limpios, sino ruidos, comas, pues en el contexto de la música, comas, o se producen también, digamos, quintas lobo, y hemos tratado de explicar que la quinta lobo se produce porque se hace la quinta del acorde, la quinta nota que forma parte del acorde, se hace justa, no sirve. Se está produciendo un acorde lobo. Todos los acordes que se marcan generalmente son lobos. Son lobos. ¿Por qué? Porque están tomando la séptima nota, la quinta nota la están tomando a 7 semitonos, de la fundamental hacia lo agudo. No se puede, tiene que ser 5 semitonos hacia lo más grave. Entonces, cuando todo el que hace un acorde lo está haciendo mal hecho y no se da ni cuenta, no es consciente de eso. Y eso es lo que se llama la conciencia, el conocimiento pleno de lo que está sucediendo. Y asimismo, cuando nosotros comemos alimentos, por ejemplo, grasas, aceites vegetales, cuando consumimos, digamos, alimentos, azúcares, y cuando comemos harinas, estamos sumando unos acordes, sumando esos acordes. Y puse unos videos allí que son de medicina natural, que hablan de medicina alternativa, y ciertas recomendaciones de los expertos para que nos cuidemos mucho de hacer estas combinaciones erróneas en los alimentos. Y así es que nos estamos metiendo, nos vamos introduciendo en el contexto, pues, del suanismo. El suanismo es vivir, es la música, vivir y aplicarlo al diario vivir como un evangelio. Cuidarnos de cometer errores en lo que comemos, en lo que respiramos y en lo que pensamos. Y a través de los sentidos, pues, amontonamos o acumulamos impresiones que son modificadas en el subconsciente, es decir, a nivel de la psique, son modificados y acomodados de una manera, pues, que más bien es muy mecánica. ¿Mecánica por qué? Porque las máquinas no tienen conciencia de su funcionamiento. Las máquinas no son conscientes de que son máquinas. Las máquinas no participan de su existencia. No participan conscientemente. Ninguna máquina sabe que existe. Este celular, esta pequeña computadora portátil en la que estoy haciendo el video, el celular no es consciente que él existe. Ese celular no tiene conciencia. Y la inteligencia que tiene el celular, porque es inteligencia artificial, se deriva de su propio diseñador, de su propio constructor. Construyeron la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es gracias a la inteligencia humana. Se derivó de allí. Entonces no podemos pretender, pues, que vamos a conseguir una mujer, una esposa con inteligencia artificial. Y lo que también se decía, digamos, algunos profesores, unos profesores de música, pues presumen de ser maestros en la música. Los maestros son los que tenemos la misión de enseñar. Pero ¿a dónde se le va a ocurrir a un profesor de música decirle a los alumnos que no es necesario aprender a leer ni escribir la música?
porque eso ya lo tiene la IA. Entonces, si él manda a los alumnos a estudiar con la IA, entonces, ¿con qué se va a ganar el dinero para comer y darle de comer a sus hijos? Es que los maestros trabajamos es enseñando, enseñando. Esto que yo estoy enseñando, pues no es gratis. Esto Dios me lo paga. Pero tiene un valor, tiene un valor, tiene un costo. Vea, yo tengo que madrugar aquí en la soledad y en la penumbra de este cuarto, de este pequeño cuarto donde me hospedo, donde yo duermo. Me levanto a las 4 de la mañana a hacer mis ejercicios espirituales que hacía muchos años no los hacía. Y me queda tiempo, pues saco un tiempito, que estoy solo acá en la casa, para hacer este video y para compartírselos a ustedes todos los que quieran participar de este ciclo de charlas sobre el suanismo. El suanismo es la predicación de la música como un evangelio. Entonces estamos diciendo que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros digamos, hacemos, y todo lo que nosotros pensemos, constituyen una o conforman una sinfonía. Y esas sinfonías que son partes de una estructura musical, de una composición universal. No, yo no puedo estar pensando pues en tener sexo cuando yo estoy en otra cosa. ¿Cómo hago yo para pensar en tener sexo si yo estoy en otra cosa? Diferente al sexo, que no tiene nada que ver con el sexo. No se puede. Si yo soy mecánico y estoy organizando un motor y estoy tratando de sincronizar todas las piezas para que el motor quede funcionando perfectamente, ¿cómo hago yo para sincronizar las piezas y estar pensando en sexo en ese momento? O estar teniendo una relación sexual mientras reparo el motor. No se puede. Pues eso es como yo tratar de incluir un ruido. El ruido es una vibración, lógicamente, pero el ruido no se puede controlar, no puede ser controlado por la mente, ni por la, ni por con las manos, no se puede controlar. Entonces cuando yo ya controlo el ruido, entonces ahí sí se vuelve un sonido, se vuelve música. Entonces, darle golpes a una pared, pues es un ruido. Pero si yo lo convierto en un patrón métrico, un patrón rítmico, de un aire musical, pues se convierte la pared, ese ruido se va a convertir en un compás, se va a convertir en una parte de música. Yo cojo esta caja, esto es una caja de cartón y esto es un ruido, pero si yo le doy métrica, si yo lo distribuyo y lo toco de una forma correcta, se vuelve música. Ahí ya se vuelve música. ¿Por qué? Porque la puedo controlar. Hay ruidos que no se pueden controlar. Ejemplo, si yo eruto, produzco ruido fastidioso, asqueroso. ¿Cómo vamos cómo se pretende combinar los eructos de varias personas para componer una pieza musical? ¿Dónde se le va a ocurrir a un profesor de música que va a componer una canción a base de pedos o gases?
gases que se- los expelen los organismos por el ano. Entonces no podemos coger una cantidad de pedos y organizarlos de tal manera que se produzca una melodía, un sonido, una cantidad de sonidos de una forma agradable al oído, ni al olfato, ni agradable a los ojos, ni agradable al tacto. No podemos. Entonces no podemos confundir la gimnasia con la magnesia. Pues no hay que estar, digamos, tan ansiosos. Ah, maestro, que entonces en el próximo video vamos a comenzar a estudiar los acordes. ¿No? Estamos despacio, despacio. Pero si no estamos preparados para estudiar los acordes, ¿para qué nos vamos a poner a estudiar acordes? En una forma musical ya directamente más práctica. Yo no puedo coger el acordeón y enseñarle a hacer un acorde cuando no hemos entendido en qué consisten esos sonidos que van a ser reproducidos para poder constituir el acorde. Asimismo los colores. Los colores, ¿qué son los colores? Los colores son el producto de una reflexión. De una reflexión. Se reflejó la luz en un pigmento. Pero yo tengo que primero conocer en qué consiste esa reflexión para poder comenzar a utilizar el color o el pigmento. Y comenzar a combinar esos colores y hacer trazos de tal manera que aparezca una imagen en un papel o en un lienzo y aparezca la imagen de un santo o la imagen, o mi propia imagen, mi retrato pintado con la mano, no con la inteligencia artificial, porque es que imagínense, eso es como yo ponerme a hacer eh, panes. Yo quiero poner una venta, una panadería, y yo pongo panes. Entonces yo le digo a la gente, no, ya no hay necesidad de comprar panes, no es necesario. O no hay que aprender a hacer panes. Ahora ya todo eso, eh, yo le digo al computador, hágame, hágame una panadería y la computadora me crea la panadería. Una panadería bien buena que produce panes. Hombre, eso es una efecio, estar pensando en las tonterías. Entonces vemos, lastimosamente hay muchos eh, falsos falsos maestros, que se comportan en una forma antizoánica, son el antizoan. En el video anterior hablamos del anticristo, hablamos del antijudío, hablamos del antisemita, y también dijimos que tenemos el antizoanismo, el antizoan. ¿Qué es el antizoan? Una persona que se opone o que contradice pues las tesis de la sexta trompeta. Es que esta es la sexta trompeta. La sexta trompeta es la música de la sexta trompeta. Por eso es que la sexta trompeta es la única que se está, digamos, ejecutando de una forma idónea el, a partir del 18 de abril del 2002. Desde el 18 de abril del 2002. Entonces comenzó a sonar la sexta trompeta. Y se inició pues esta segunda fase trascendental del gnosticismo. Y el gnosticismo es la era de Acuario. El gnosticismo samaeliano es la era de Acuario. Luego se empezó a predicar desde el 4 de febrero del 62. Ya se dio a luz como una doctrina, por doctrinario. Pues el gnosticismo, ¿qué es? El gnosticismo no es un movimiento filosófico, no. No es solamente el movimiento filosófico. El gnosticismo es el estado de conciencia de cada uno de los maestros de la doctrina. O sea, el gnosticismo es un estado mental. El gnosticismo es un estado
iluminación espiritual, eso se llama gnosticismo. Entonces no debemos de mirar el gnosticismo desde el contexto, digamos, práctico, el ejercicio ritual, cuerpo doctrina, no. Debemos mirar el gnosticismo desde el punto de vista sensorial. Sensorial, es los sentidos, la pulcritud en la función de los 5 sentidos y también de los sentidos espirituales. Eso es lo que se llama gnosis. La gnosis es la lucidez mental. Pero si usted no está soñando y usted no está consciente y no está mirando al sol que está en el espíritu, entonces usted no está en conexión con Dios y por lo tanto no es gnóstico. En otras palabras, tenemos que entender que gnóstico es lo mismo que decir santo en el contexto, digamos, cristiano. En el contexto cristiano, santo. ¿Qué es un santo? Es una persona que su espíritu se encuentra en conexión con Dios de manera indefinida. Eso es un santo. Entonces aparece San Pedro, San Pablo, San Jerónimo, una cantidad de santos en el contexto cristiano. Que ya después el contexto cristiano fue plagiado por el catolicismo. Mucha gente no sabe qué es catolicismo. Catolicismo es la forma más actual, la última manera en la que se predicó el cristianismo, de acuerdo con unos protocolos editados o dictados o emitidos a partir de una alianza entre los reyes de España y el Papa Romano. Eso es lo que llama catolicismo. El catolicismo no empezó con Jesucristo. Eso es otra cosa. El catolicismo es otra cosa. El catolicismo es, digamos, un credo que forma parte del oscurantismo, porque el catolicismo sirve para que las mentes se oscurezcan y se apaguen y se pierdan en las tinieblas del fanatismo. Entonces este video que estamos editando hoy es para eso, para tratar de encarrilar la mente del auditorio, del oyente. Podemos ponerlos en la carrilera, bien centrados en el riel, para que vayan en una forma idónea hacia adelante en el desarrollo de todo este proceso espiritual en pro del despertar de la conciencia. Entonces, a partir de ahí es que estamos ya casi, mejor dicho, estamos en el umbral, estamos en el atrio, podríamos decir, del templo de la música. Ya vamos a comenzar a entrar en la música, a estudiar la música en sí. Pero primero tenemos que tener conciencia de lo que es lo que vamos a hacer. No vamos a ponernos a componer canciones bien bonitas y hablar mentiras, cuando en realidad nosotros estamos consumiendo aceite vegetal, estamos consumiendo azúcar en grandes cantidades, de una forma desordenada, y estamos consumiendo harinas. Es como en el cristianismo se habló de la levadura de los fariseos. Entonces, un poquitico de levadura así, en una efa de masa, de harina, de flor de harina, ya pudrió toda la masa. Un poquitico nada más de levadura, ya pudre toda la masa. Eso es como si le cae una mosca al vaso de leche. Ya lo volvió inmundo, ya uno no le provoca tomarse esa leche. Pues primero entendamos en qué es que consiste esta cuestión de los acordes.
Y hay que aprender a leer y a escribir, porque vamos a aprender a leer y a escribir la música. Nosotros no podemos esperanzarnos a la inteligencia artificial, que ya no hay necesidad de escribir la música porque la inteligencia artificial se la escribe. Y entonces, ¿con qué te vas a ganar la plata? Pues vos que sos el profesor de música, ¿qué te vas a ganar la plata? Si te están pagando para que le enseñes a leer y a escribir a los alumnos. Maestro estúpido. Eso es lo que eres. Un maestro estúpido. Hay que hacer uso y cumplir las misiones. Los maestros recibimos una misión. ¿Cuál es la misión de los maestros? Maestros pues, del conocimiento. Compartir ese conocimiento. Enseñar bien lo que sabemos y lo que practicamos y lo que dominamos. Compartir eso, porque si yo soy un maestro de construcción, yo tengo que enseñarle a mis alumnos bien, a trabajar bien la construcción y tengo que untarme. No decirle a un alumno, no, no hay necesidad de hacer el dibujo de la casa, no. Eso no es ir a la inteligencia artificial y te hacen el dibujo de tu casa. No. Ya tenemos una herramienta, tenemos una herramienta tecnológica que nos permite tener un poquito más de descanso y distribuir mejor el tiempo. Mientras yo me voy a poner a hacer un dibujo con la mano, pues me voy a la computadora y lo descargo. Pero el hecho de que yo me vaya a la computadora y lo descargue de una plataforma, descargue el plano para una casa, eso no quiere decir que yo no sepa escribir ni leer un plano. Yo sé hacer el plano, yo lo puedo hacer con la regla, con el sacapunta, con el compás, con el lápiz, con todo lo que se necesita. Y yo conozco todas las herramientas didácticas para diseñar el dibujo, para hacer todos los planos de la casa que voy a construir. Y las puedo hacer con la mano y debo saber hacerlas con la mano. Porque cuando no tenga la computadora, bueno, pues me pongo a hacerlo con la mano. Hago los diseños, tomo las medidas y las hago a escala. Los dibujos se hacen a escala, cosa que cuando ya se van a realizar, entonces ya se da a luz ese proyecto. Pero no le podemos enseñar pues a los alumnos a que se fíen de la inteligencia artificial. Ah, no es que la inteligencia artificial ya dijo que Dios existía. Tonterías, y es que Dios no existe. Dios no existe. La existencia es una cosa, la verdad es otra. La existencia es lo que está aquí, lo que ya se ve, lo que ya se hizo. Eso existe. Pero lo que no se ha hecho, eso que solamente es imaginario, eso se llama la vida. Eso es lo que llama la vida. El Génesis 1. El Génesis 1 es la vida. Por eso primero se hizo la luz. Y la luz fue hecha. Y se haga de la luz y la luz fue hecha. Entonces primero la imaginación. Cuando nosotros decimos hágase la luz, quiere decir piense antes de hacer. Ilumínese. Que tengamos la idea brillante de lo que vamos a realizar. Entonces yo primero tengo la idea brillante de todo, tengo todos los cálculos, la logística, todo lo que, el presupuesto de costos, presupuesto de materiales. También debo de contar con el dibujo antes de empezar a hacerlo, antes de empezar a cortar el terreno y sacar la tierra. Debo de saber que debo de ceñirme a unos dibujos que desde el principio fueron imaginarios. Luego los tuve que realizar, los tuve que diseñar en un papel para tenerlos físicos. ¿Por qué se tuvo que hacer así? Porque no tengo la computadora ni tengo los programas que se necesitan para descargar esos dibujos. Bueno, pues si tenemos la facilidad de utilizar las herramientas informáticas, pues tecnológicas, pues las utilizamos y aprovechamos el tiempo. Caminamos de una manera más veloz. Pero eso no quiere decir que nosotros no necesitemos aprender a leer y a escribir. Porque eso es como un niño que quiere aprender a ingeniería y ser ingeniero civil
y le decimos, ah, no, yo no lo voy a meter a a la escuela, ni usted necesita ir a la universidad, porque ahorita ya hay inteligencia artificial que le va a enseñar a hacer dibujos y hacer casas. ¡Qué tontería! Y si yo me pongo a enseñar esto a los alumnos, yo estoy enseñando música, le estoy enseñando a escribir y a leer a los alumnos. Pero viene otro profesor, un estúpido profesor, y les enseña que no hay necesidad de que aprendan lo que yo les estoy enseñando, porque para eso está la inteligencia artificial. Entonces yo le pregunto a ese profesor estúpido, entonces ¿con qué te vas a ganar vos tu plata si a vos te pagan es para que enseñes a leer y a escribir? La música. Pero si no sabe leer ni escribir, si le quedó grande leer y escribir a él, entonces tiene justificación que el hombre se pone a delegar sus funciones a una computadora. Tal vez cuando se case o cuando se consiga su mujer o cuando quiera realizar construir su familia, entonces no va a tener necesidad de tener sexo, sino que le va a decir a la computadora, ve, le va a decir a la mujer, mira, eh, ya no hay necesidad de tener sexo, hay que solamente descargar los hijos desde la computadora. Y en ese mismo orden de ideas es que se están marcando las notas erróneas, los acordes erróneos, se están marcando las notas lobo compás a compás. En todos los compases hay notas lobo, porque todos los acordes están mal hechos. A partir de ese momento pues vamos a entrar en el contexto, ya casi, no hay que desesperarse. Tenemos que prepararnos, ojalá con un teclado piano, porque a partir del teclado piano es que vamos a empezar a explicar a fondo en qué es que consiste este misterio del suanismo. Muy buenos días.